Les pido que presten atención. Hoy vamos a hacer un paréntesis en el libro de Josué hasta el próximo domingo. Hay una razón para hacer esto, porque a partir de esta semana tenemos una actividad que comienza en diferentes lugares, tanto acá como en Roca, como también en Chipoleti. Así que lo primero que les voy a decir es que presten atención a la enseñanza. Yo sé que siempre hay que prestar atención a la enseñanza, pero no solamente este domingo, sino que los que vienen. Y si quieren tener algo para tomar nota, tomen nota, porque todo lo que va a pasar los días de actividad en la semana tiene que ver con lo que van a aprender el domingo. Así que a prestar atención, y el propósito es de que ustedes puedan sacar provecho, todos podamos sacar provecho de eso, pero luego vamos a considerar más que nada de qué se trata esto al final del sermón. Vamos a aprender en esta mañana sobre la iglesia que conoce su propósito. La iglesia que conoce su propósito. O cómo es la iglesia que conoce su propósito. O cómo debería ser una iglesia que conoce su propósito desde el punto de vista bíblico. Hace unos 2 o 3 años atrás, o 2 años atrás, yo enseñé algo similar a esto, y es un tema que hay que volver a repetir. Ustedes saben que Cristo, cuando enseñaba, muchas veces repetía a sus discípulos las enseñanzas. El apóstol Pablo también lo hizo, y los pastores no debemos hacer menos que eso. Tenemos que repasar estas cosas. Pero he titulado este sermón La iglesia que conoce su propósito, y vamos a estar en 2 textos de la Escritura principalmente. Mateo 28, versículos 16 al 20, y Hechos capítulo 2, versículo 42. Si ustedes quieren, pueden ir abriendo sus Biblias allí, porque vamos a tener una pequeña introducción. Y les digo, me encanta enseñar sobre el libro de Josué. Estoy siendo muy bendecido estudiando sobre el libro de Josué. Pero hay algunos temas como este que son relevantes y necesitamos repasar siempre, tenemos que recordarlos. Miren, cuando estuvimos en Estados Unidos, uno quisiera traerse tantas cosas, pero no se puede. Primero porque es caro y segundo porque no hay lugar. Pero yo me traje una waflera así chiquitita. Acá las venden también, pero yo no sabía, pero entonces la compré allá. Una waflera así chiquitita. No, es para hacer waffles, porque es waflera. El tema es que yo no me acuerdo cómo se hacen los waffles. Y cada vez que tengo que hacer waffles, tengo que volver a buscar la receta y tengo que mirar cómo se hacen los waffles, porque me olvido. Porque obviamente no estoy acostumbrado a cocinar, y menos waffles. Así que busco una receta que me pasó mi yerno, y entonces la repaso. Y repaso las instrucciones y salen los waffles ricos. Para no ser cocinero salen bastante bien los waffles. Ya algún día vamos a hacer muchos waffles y vamos a comer. Pero eso es una ilustración muy, muy sencilla para pensar y recordar que cada tanto uno tiene que revisar las instrucciones de las cosas. Tenemos que revisar las instrucciones porque cuando pasa el tiempo nos olvidamos. No debería ser así, pero nos ocurre. No me acuerdo. Hasta las mejores cocineras a veces tienen que mirar el libro de recetas porque no se acuerdan de algo, porque hay que repasar las instrucciones. Y así en muchos otros aspectos de la vida y cosas de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros necesitamos repasar lo que es el propósito de la iglesia? ¿Cuán importante es que nosotros repasemos desde la Biblia cuál es el propósito de la iglesia? Pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué no simplemente nosotros venimos a la iglesia, nos reunimos, cantamos y nos vamos y nos saludamos, oramos, leemos la Biblia, se predica y después trato en la semana de vivir mi vida cristiana? ¿Por qué no es simplemente esto? ¿Por qué las cosas no funcionan así? Bueno, básicamente es a causa de la pecaminosidad del hombre. Nuestros corazones, y como el salmista dice, inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la avaricia, nuestros corazones no están inclinados a tener una iglesia que funcione bíblicamente. Naturalmente no están inclinados para eso. Sí, aquellos que conocemos el Evangelio, creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene en nuestras vidas, pero tenemos la tendencia a hacer lo que a nosotros nos gusta, en muchas áreas. Y esa es una de las primeras razones por las que necesitamos repasar, la pecaminosidad del hombre. La segunda razón es porque Satanás es el archienemigo de la iglesia, es archienemigo de Dios, es archienemigo de todo lo que tiene que ver con lo espiritual, de todo lo que tiene que ver con Dios, con el cielo, con la eternidad, con la iglesia, con los creyentes. Está continuamente en guerra. La Biblia dice que Él es el adversario. Él está deseando destruir a la iglesia de Cristo continuamente. Y también
tiene que ver con el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es el primer blanco de Satanás. Satanás ataca a los creyentes, los pastores no tienen coronita, los pastores son atacados, los que predican y enseñan la Escritura son atacados, y son atacados de formas muy particulares, muy especiales. Especialmente en el área de que Satanás sabe que si logra desviar al pastor, la iglesia lo va a seguir, en la mayoría de los casos. Y no estamos hablando de desvíos que, bueno, ahora cerramos la iglesia, el domingo vamos a pasar películas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de otras cosas que son muy sutiles, porque la Biblia dice en el libro de Oseas, el pueblo será como el sacerdote. Habla de los falsos maestros, que muchos seguirán sus disoluciones. Las personas siguen a los líderes. Eso es no solamente en la iglesia, es también en el mundo. Las personas siguen a los líderes. Y si le sumamos a esto, a todo lo que hemos visto, la pecaminosidad del hombre, Satanás y sus ataques a la iglesia, Satanás y sus ataques al pastor o a los líderes, le sumamos nuestra propia ignorancia del propósito básico del ministerio, se añade aún más confusión. Ignoramos de qué se trata la Biblia, ignoramos de qué se trata la iglesia, tenemos más confusión todavía, es decir, no tenemos las instrucciones, olvidamos, no sabemos dónde empezar, no tenemos el índice y no sabemos cómo hacer iglesia, y entonces las cosas se complican más. Bueno, desde el punto de vista pastoral y desde el punto de vista de la iglesia en conjunto, desde el punto de vista pastoral, ¿cómo puede un pastor ministrar efectivamente si no puede identificar, si no puede clarificar, si no puede simplificar y si no puede ejecutar los propósitos de la iglesia que está dirigiendo? ¿Cómo es posible si no puede identificar? Si yo me subo a la motoniveladora que usa Tato, yo a lo sumo identificaré el volante y donde se prende y alguna palanca, pero después no tengo ni idea, no puedo identificar, no tengo ni idea, no sé hacia dónde ir, no sé qué hacer. Eso es trágico. Cuando eso pasa en la iglesia con el pastor, cuando el pastor no puede señalar en la Biblia, esto es lo que tengo que hacer, y hay ruido de otras cosas, pero esto es lo que tengo que hacer, hay un problema desde el punto de vista pastoral. Desde el punto de vista de la iglesia en conjunto también hay problemas. Porque la iglesia puede tener la tentación de venir y sentarse el domingo y escuchar un sermón e irse a su casa o pensar que a la tarde va a tomar mate o ir al río o lo que sea y va a continuar con su vida cotidiana o que mañana empieza su trabajo y pierde de vista las preguntas importantes que es ¿para qué existimos? ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Para estar los domingos a la mañana acá? ¿Qué se supone que debemos hacer como iglesia? Porque mínimamente tengo entendido que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y sabemos que Cristo está vivo, pero ¿el cuerpo se mueve? ¿O es una persona que está inerte, que no puede moverse, que no hace nada? ¿Funciona de esa manera? Me voy un domingo, me vuelvo a mi casa, voy el otro domingo. ¿Cómo se lleva adelante la tarea como iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y les digo por qué. Porque al no identificar esto, hoy hay muchas iglesias, ahora se van a dar cuenta por qué lo digo, hay muchas iglesias que tienden a cambiar su forma de presentación ante el público, ante la gente, con el fin de atraer, porque han perdido su objetivo. Por ejemplo, esta es la iglesia de la familia. El cartel es la iglesia de la familia. O esta es la iglesia del pueblo, o es la iglesia de la ciudad. O como tenemos en Roca, se llama la iglesia que es la generación de campeones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa identificar la iglesia con ese tipo de títulos? ¿Por qué se hace eso? Bueno, ya hablamos de la pecaminosidad del hombre, ya hablamos de Satanás, hablamos del pastor que puede estar siendo atacado, hablamos de que la iglesia no tiene idea para qué existe, pero básicamente porque se han olvidado de mirar las instrucciones. Se han olvidado de mirar las instrucciones, entonces tienen que darle una apariencia a otros
que sea atractiva. Porque como no saben lo que realmente atrae a la gente, no lo pueden usar. Y tienen que usar otras cosas. No podemos, y esto es importante, no podemos hacer iglesia como a nosotros nos gusta. Ni como a nosotros nos gustaría. Hebreos capítulo 8, versículo 5, el autor de Hebreos dice, como se le dijo a Moisés estando en el monte, mira el modelo que se te fue mostrado en el monte. ¿Se acuerdan? Haz conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Imagínense, Moisés baja con el modelo del tabernáculo que le fue mostrado en el monte, llega a Bezaleel y a Oliab, están ahí charlando y dice, mira, a mí esto está acá, pero vamos a darle una forma, porque vamos a poner 5 columnas adelante. O vamos a poner 3 cortinas en el frente. O vamos a poner un doble cortinado alrededor del tabernáculo porque se manche, después hay que andar lavando y todo esto. ¿Qué pasaría? Bueno, hubiera habido un problema serio. Moisés hizo conforme le fue mostrado en el monte. Es un patrón en la Escritura. Para el tabernáculo en el Antiguo Testamento, para el templo de Salomón, que David le dijo a Salomón, mira, me fue trazado por la mano de Dios, me fue trazado por el Señor, esto es lo que tenés que hacer. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Cristo dice, yo edificaré, yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. No el pastor va a edificar su iglesia, no la iglesia se va a edificar a sí misma, yo voy a edificar mi iglesia. Es mi iglesia. Hechos capítulo 20, dice, Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, la iglesia la cual él ganó por su propia sangre. Es su iglesia. Si yo me voy a la camioneta de Gonzalo y digo, mira, yo voy a manejar ahora el agua y todo esto, decís, espera, mi camioneta, ¿qué estás haciendo? No, pero es mi camioneta, o cualquier lugar que yo vaya, ¿entienden? Es propiedad de Cristo, la iglesia es propiedad de Cristo, no somos nosotros los dueños. Y entonces tiene sentido, es razonable que nosotros escuchemos en la Escritura cómo funciona la iglesia, qué es la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia en la cual nosotros estamos. La iglesia de Cristo en el mundo a través de la representación de las iglesias locales, por supuesto. Entonces, lo que hablamos es de lo que se conoce como una filosofía de ministerio. Y cuando se usa la palabra filosofía, la gente piensa que estamos hablando de, no sé, una ciencia rara. O que es un tabú hablar de filosofía. Pero ¿qué es una filosofía de ministerio? Yo le voy a decir lo que es una filosofía de ministerio. Porque, como dije, puede parecer raro o el enfoque o el tipo de palabras. Es una declaración de propósito. La filosofía del ministerio es una declaración de propósito. Nada más ni nada menos. Hay un propósito y eso lo vamos a entender porque vos tenés una filosofía de vida. Tenés una filosofía en tu vida. Hay un propósito para las cosas que haces. Si vas a ir a tu trabajo, si vas a almorzar al mediodía, porque hay un propósito, tenés que completar tu día. Hay una filosofía de vida. La iglesia tiene una filosofía de ministerio, que es una declaración de propósito. No vamos a encontrar esta expresión en la Biblia, filosofía de ministerio del apóstol Pablo para la iglesia, no está eso. Pero sí vamos a encontrar que hay claras instrucciones sobre el propósito de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer lo que a nosotros nos gusta. No se trata de que nos ocurran ideas creativas para llevar adelante el ministerio de la iglesia. Es decir, vamos a tener ministerios para que la iglesia tenga creatividad y de esta forma funcione la iglesia. No sirve así, porque el ministerio no existe independientemente de la iglesia. No es crear ministerios para luego hacer algo. No funciona así. La iglesia no se separa de los ministerios no se separan de la iglesia. Cada cosa que se haga tiene que estar alineado con el propósito de Dios. Por ejemplo, ustedes tienen el Mateo así que no lo pierdan, pero yo quiero leerles cómo Pablo le dijo a Timoteo de forma muy clara. Él no le habló acerca de reuniones de jóvenes, no le habló acerca de reuniones femeniles, no le habló acerca de escuela dominical, no le habló acerca de campamentos, no le habló acerca de retiro de hombres.
no le habló acerca de estudios bíblicos, no le habló nada de esto. Y no estoy diciendo que eso es un pecado, no me interprete mal. No le habló de eso. Lo que estoy diciendo es que él, a un pastor, le dice puntualmente para qué existe la iglesia. Y Timoteo después verá si las cosas que hacen están de acuerdo con esto. ¿Me explico? Él le dijo a Timoteo así en la primera carta, y Pablo estaba muy preocupado por esto porque estaban entrando falsos maestros. Le dijo simplemente esto, así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo... Ahora, si yo fuera Timoteo, y estoy esperando que Pablo venga, porque es importante, porque Pablo es apóstol, y no viene, y me dice que si tarda, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Yo presto una atención terrible, porque si estaría él acá no tendría problema, pero si no está, me interesa saber qué está diciendo. Porque si yo presto atención a esto, ya está, yo estoy liberado de lo que puede pasar. Entonces, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Timoteo se habrá quedado pensando en los horarios y las actividades, y no había nada de eso. Porque el propósito no era ese. El propósito de la iglesia no son las reuniones. El propósito de la iglesia es otro. Tenés que saber cómo conducirte en la iglesia. Y por eso te escribo la carta. Y hay principios en 1 Timoteo que claramente delinean para un pastor cómo debe conducir la iglesia. Entonces no se trata de Pablo, no se trata de Timoteo, no se trata de la iglesia de Regina, no se trata de nadie, se trata de lo que Cristo dice en la Escritura. Es decir que 1 Timoteo 3, 14 al 15 y 16 que he leído, es un mapa. Es la receta de los waffles. Con toda la reverencia que tengo que mostrar, la receta, ¿entiendes? Yo voy otra vez allí. ¿Cómo me estoy conduciendo en la casa de Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo en la casa de Dios? A ver, vuelvo a revisar. Timoteo miraba su carta de Pablo y decía, acá no estoy andando bien. Esto lo tengo que cambiar. O tengo que seguir adelante, voy bien por este camino. Entonces, si no se entiende el propósito de la iglesia, que es, escuchen, el propósito divino. El propósito de la iglesia no es el propósito del pastor ni del apóstol Pablo. El propósito de la iglesia es el propósito divino. Es la filosofía de Dios. Si no se entiende, entonces uno comienza a introducir elementos pragmáticos. El pragmatismo dice que lo que funciona, si funciona es bueno. Básicamente dice eso. Entonces yo empiezo a introducir elementos pragmáticos que llegan a ser pecaminosos para la iglesia. Porque comenzamos a emitir opiniones e ideas de cosas que nos gustarían que fueran, sin filtrarlas a través de la Escritura. Eso le pasa a los pastores también. En afán de que la gente no se le vaya, de mantener entretenida a la gente, de ser popular, por ejemplo, de tener popularidad. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, ciertas actividades, ciertas cosas, inventa actividades o lo que sea, con el fin de que la iglesia no se le vaya, y con el fin de saber que la gente está junta y está contenta. No tiene forma de filtrar esto y darse cuenta que está haciendo daño. No es bueno. Entonces se abordan temas, programas, se hacen esfuerzos, inversiones económicas que tienen muy poco o nada que ver con la iglesia. Usted me dice, ¿Mateo 28 cuándo? Allá vamos, ahora vamos a Mateo 28. Entonces la filosofía bíblica del ministerio tiene que estar arraigada en la eclesiología bíblica. La eclesiología bíblica es qué enseña la Biblia sobre la iglesia. Eso es lo que significa. ¿Qué enseña la Biblia sobre la iglesia? Como qué enseña la Biblia sobre Dios, qué enseña la Biblia sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, qué enseña la Biblia sobre la iglesia, eso es en el Nuevo Testamento. Y para entender eso hay que responder de forma acertada, no al costado, pero bien acertada en el blanco, responder a la pregunta de ¿por qué existe la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? O en otras palabras, ¿por qué razón Dios la dejó en el mundo? Es muy sencillo eso. Tenemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Pablo le escribe a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta. Y lo próximo que dice que es, para que corrigieses lo deficiente. O sea, yo sé que en la Biblia, cuando leo, sé que la razón por la que Pablo dejó a Tito en la isla de Creta es para que él, como pastor, corrigiera lo deficiente que estaba allí. No había lugar a dudas ni errores.
¿por qué dejó Cristo la iglesia en la tierra? En otras palabras, ¿por qué cuando Cristo murió y resucitó y la gente se convirtió no se va enseguida al cielo? ¿Por qué permite que la gente esté aquí? ¿Por qué permite que la iglesia tenga hermanos que sufren, mueren, pasan dificultades? ¿Por qué dejó Cristo la iglesia en la tierra? Entonces en Mateo capítulo 28 vamos a encontrar tres cosas. Y vamos a ver aquí en Mateo 28 tres cosas que están claras. Y luego vamos a ver de qué formas, con el texto de Hechos capítulo 2, versículo 42, de qué formas nosotros podemos ver funcionar estos tres propósitos que tiene, o las razones que muestra Mateo capítulo 28, 16 al 20, que dice así. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, Mateo 28, 16, fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay tres cosas que señala el texto, que es fundamental, porque es lo último que Jesús dice antes de ascender. Y eso sabemos que también es importante, las últimas palabras de las personas antes de morir, o antes de un viaje, o las últimas instrucciones que le da alguien antes de salir, cerrar todas las ventanas, cerrar la puerta, son importantes las últimas instrucciones. Aquellas que los maridos muchas veces olvidamos, en el Día de la Madre le vamos a dar, no es el Día de la Esposa, pero las que olvidamos, te dije, te acordás cuando me iba, te escribí, qué sé yo. Bueno, pero las últimas, las instrucciones, las cosas que se dicen al final. Y aquí hay tres cosas importantes que hablan de por qué la iglesia existe. La primera es para exaltar a Cristo. Exaltar a Cristo. Fíjense que el texto dice en versículo 17 que cuando los discípulos vieron a Cristo, le adoraron. Y esto tiene relación porque está en el contexto de la Gran Comisión. La Gran Comisión no puede cumplirse, que es la evangelización, no puede cumplirse si una iglesia no está adorando a su Señor, no está adorando a su Salvador. ¿Qué es la adoración? No es cantar y tocar con la guitarra. Eso es una parte, eso es más bien alabanza. Pero ¿qué es adoración? La adoración tiene que ver con la contemplación. Y observen que esto es lo que explica el texto. Cuando ellos le vieron, ¿qué hicieron ellos? Le adoraron, es decir, la actitud de ellos hacia la persona de Cristo fue adorarlo. Cuando ellos lo vieron, cuando lo observaron, ellos realizaron una acción que es la adoración. Así que el Evangelio de Mateo prácticamente empieza y termina de la misma forma, porque dice la Escritura que cuando llegaron los sabios de Oriente, cuando le vieron, le adoraron. Los pastores le adoraron. Y el capítulo 28 de Mateo nos dice que le adoraron, o sea, el propósito es la adoración. Hay un principio de adoración. La adoración es contemplación, pero es la celebración de Dios. Es la celebración de Dios en su grandeza, suprema, de tal forma que su dignidad se convierte en la norma de inspiración en el hombre. Por eso es que nosotros, cuando estamos en la casa de Dios, que es el momento que como iglesia adoramos, cantando, escuchando la palabra, orando y ofrendando, tiene mucho que ver nuestra actitud, tiene mucho que ver nuestro corazón, tiene mucho que ver nuestra forma, nuestra apariencia, nuestro estado al estar aquí. Es claro que eso es así. Ellos le adoraron, ellos se postraron. Es honor y alabanza dirigidos a Dios, porque no estoy delante de las personas, estoy delante de Dios, estoy delante de su presencia de una forma especial con su pueblo. Me preparo mentalmente para hacer esto. Salmo 100 lo dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Reclama una actitud de la persona, reclama una disposición particular de espíritu para entrar a la presencia de Dios. Leímos hoy Deuteronomio, en la lectura de Deuteronomio. Ustedes notaron, cuando llegues ahí, vos te vas a parar y vas a decir: un arameo a punto de morir a mi padre. Y recuerda todas las cosas. Y al final del capítulo dice: esto es lo que vas a hacer. Cada vez que te acerques vas a hacer esto. O sea, no quiero que hagas de otra manera.
Quiero que hagas esto, que lo recuerdes. Cuando entres en la tierra, esto es lo que tenés que hacer. Esto es como yo te mando. Vas a ser puntual en esto. Pero es muy mecánico. Pero es lo que Dios pide. Es lo que Dios pide. No lo puedo cambiar. Y tengo que ver que a través de ese medio de gracia que Dios me da, que es la liturgia, en este caso, yo puedo transmitir hacia Dios mi entendimiento de lo que Él es. Por eso cantamos, por eso ofrendamos, por eso tenemos comunión, por eso charlamos, por eso estamos acá. Son los medios que utilizamos, pero es la exaltación de Dios. Es decir, que la iglesia es una comunidad de pecadores salvados y separados del mundo para adorar a Dios en Cristo. O sea, la iglesia no es un lugar donde nosotros hacemos cosas para los inconversos. ¿Entendieron eso? Nosotros no hacemos cosas para los inconversos acá. Los inconversos, las personas que como nosotros éramos antes, los que ahora conocemos a Cristo, que vienen a la iglesia, son impactados por lo que la iglesia hace, no hacia ellos, sino hacia Dios. 1 Corintios 14 lo enseña. Cuando ustedes hacen lo que tienen que hacer, dice, entra un indocto o un incrédulo y por todos es convencido y por todos es juzgado. Están adorando a Dios y se postrará y adorará a Dios también. Es muy importante que entendamos que nosotros no estamos acá para entretener a la gente. No estamos acá para hacer cosas que nos hagan sentir bien porque lo logré. Estamos acá para adorar a Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pedro. Él le escribe en su primera carta y dice este pasaje tan conocido en 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es decir, la iglesia viene para adorar porque adora a Cristo, que es su piedra viva, pero algunos ven eso de otra manera, ven como un tropiezo, ven un tropiezo en la iglesia, ven un tropiezo en el domingo, ven un tropiezo en congregarse, ven un tropiezo en todo lo que hace, pero para nosotros es precioso eso. ¿Por qué? Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que tengáis actividades de todo tipo. No, dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, entre paréntesis, y para eso tiene que haber actividades y ministerios. Pero es para anunciar las virtudes, para eso me llamó. Decía, ese es el propósito, ¿entienden? Esa es la filosofía del ministerio. El propósito es anunciar las virtudes de Cristo. Eso es lo primero. Tengo que ver cómo lo estoy haciendo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Exaltar a Dios. Cuando le vieron, le adoraron. ¿Y si Cristo no hubiera dicho nada? Si Cristo no hubiera dicho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿quién sabe cuánto hubiera durado la adoración de ellos? Porque estaban contemplando a su Salvador. Interminable. De hecho, eso es lo que va a pasar en la eternidad. Estando adorando al Salvador, contemplándolo. Contempla a Dios, cantamos nosotros. La segunda cosa es la evangelización. La evangelización. ¿Para qué existe la iglesia? Para exaltar a Dios, exaltar a Cristo, y para la evangelización, dice el versículo 19, bueno, toda potestad me está en el cielo y en la tierra, que por supuesto es un texto importante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Algunos dirían que la adoración, y lo confunden con la alabanza, no la podemos erradicar, y claro que no la podemos erradicar. La adoración es parte de la iglesia. Debemos hacerlo, sí, debemos adorar a Dios. Pero cuando llega la parte de evangelismo, parece que olvida que está dentro del mismo paquete.
Lo olvidan porque creen que el pastor u otras personas o líderes son los responsables de evangelizar. Pero la evangelización no es una opción. No es una opción. Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Me seréis testigos. Eso le añade peso a la evangelización. Le añade peso a la gran comisión. Pero no es simplemente que ustedes están dando a conocer un mensaje, sino Cristo está diciendo, ustedes están siendo mis testigos. Ustedes son la extensión de lo que yo estaría haciendo y de hecho lo que yo hice estando acá, que fue evangelizar. Y la evangelización, y esto es, por favor, entiendan lo que voy a decir, la evangelización no es invitar gente a la iglesia. Sigan invitando gente a la iglesia. Y está bien que invitemos gente a la iglesia. Pero eso no es evangelización. La evangelización es predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es evangelización. Prefiero que, si no tenés oportunidad de decirle dos cosas a una persona, si no tenés tiempo para decirle que lo invitás y predicar el evangelio, le prediques el evangelio. No lo invites. Porque a veces la conversación gira en torno a eso. Solamente te invito a media hora y lo único que hace es invitar a la iglesia a venir. Predicarle acerca de Cristo. Predicar acerca del arrepentimiento. Se está yendo al infierno. Eso es evangelización. Decirle a la gente que tiene que arrepentirse de sus pecados. No solamente, no se lo sugiera, dígale que Dios le manda que se arrepienta. Porque no está usando su propia autoridad, está usando la autoridad de Cristo. Dice, decirle que se arrepienta. Dios manda que te arrepientas. Después el Espíritu Santo hace su obra. Pero vos decirle lo que Dios dijo. Por favor, no cambies el mensaje. No es una sugerencia. Es un mandato. La evangelización es un mandato. Si tenés la oportunidad de hablar con alguien y no lo hablas, es un pecado delante de Dios. Realmente es un pecado de asesinato. No le dijiste a esa persona que se está muriendo sin Cristo. Y ojo, no es, yo le hablé una vez ya le hablé una vez, ya le dije pero no quiere. Insistí, aunque quedes mal. ¿Qué importa que quedes mal? Se está yendo al infierno. Es volver a hablarle de Cristo. Y volver a invitarle a la iglesia, pero volver a hablarle de Cristo. Evangelizar. La iglesia está para exaltar a Cristo. La iglesia está para evangelizar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero hablemos con los más cercanos, porque, sí, me encantaría ir ahora a Ucrania a servir allá a los que están sufriendo, y a Medio Oriente, y me gustaría ir al norte, y me gustaría ir a la China, y todo eso, pero como sabemos no le habla a la persona que está en la esquina de la casa del vecino. ¿Se acuerdan? Marcos 5:19, el endemoniado de Gadara. Se convirtió, los demonios salieron y al toque quería ir con Cristo. Él estaba desesperado por ir con Cristo. Yo quiero ir contigo. ¿Qué le dijo Cristo? No, vete a tu casa, a los tuyos. Y contales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, cómo ha tenido misericordia de tu vida. A los tuyos. Entonces la evangelización comienza con los más cercanos. Yo me acuerdo el día que Dios tocó mi corazón, a los 15, 16 años. Yo me propuse ir a hablar con todos mis familiares inconversos. Y yo les hablé a todos mis familiares inconversos. Eran los primeros a quien yo tenía que hablar. A mis tíos, a mis primas. A todos les hablé del Evangelio. Busqué las oportunidades y les hablé del Evangelio. A ellos. Porque yo creo ese texto. Tiene que comenzar con los míos. Es lo mismo que Jesús le dijo, digamos en miniatura, lo que Jesús le dijo a los discípulos. Seréis testigos en Jerusalén, después en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Tienes que empezar con tu casa. Y cuando digo en tu casa, no digo solamente con tu papá o tu madre, te digo con tu hijo quizás. Tenés que hablarle del Evangelio. No importa la edad que tenga, le hablas del Evangelio. Le volvés a decir que Dios lo ama, que Cristo murió por sus pecados. Soberanía de Dios hacer lo que hace con esa persona, pero decirle lo que la Biblia enseña. Y luego llegar a los más lejanos. Hechos 1:8, llegar a los más lejanos. Y para eso la iglesia tiene que sacrificarse. Y tiene que sacrificarse económicamente. Y si eso significa que tenemos que estar 3 años más acá porque no podemos construir, porque hay que sostener un misionero, hay que hacerlo. ¿Me explico? Porque la principal razón no es un edificio.
La principal razón son las almas. Para eso está la iglesia. No es edificar el templo, es edificar la iglesia. Y gracias a Dios porque los planes siguen para construir. Pero ese no es el propósito. No es el propósito. Es la evangelización. Y en tercer lugar es la edificación. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y por supuesto, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, encierra todo lo anterior, que es la adoración, el hecho de evangelizar, el hecho de edificar. Pero aquí tenemos la edificación. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos recuerdan esto sobre la edificación. ¿De qué forma? Bueno, la edificación del cuerpo de Cristo funciona a través del Espíritu Santo, la cabeza de Cristo, pero a través de los creyentes. Porque en el momento que uno se convierte, forma parte del cuerpo y de repente es un brazo del cuerpo. Y se convierte otra persona y es la mano que se mueve. Y se convierte otra persona y empieza a ser la pierna que se mueve, pero comienza a funcionar el cuerpo porque los dedos hacen su trabajo, el brazo hace su trabajo, las piernas hacen su trabajo y funcionan. Y otras cosas hacen su trabajo que no se ven, que están ocultos, pero que están trabajando y haciendo su labor. Me estoy refiriendo a los dones, me estoy refiriendo a las capacidades del Espíritu Santo que Dios da a cada uno para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, el rol del pastor no es estar sentado en un trono. El rol del pastor no es ejecutivo, es decir, un director ejecutivo. El rol del pastor es ayudar a los creyentes a descubrir y a usar sus dones para el crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hace eso? A través de la predicación. Y una de las cosas que enfoca el pastor, o debe enfocar el pastor, cuando se habla de dones, cuando se habla de ministerio, cuando se habla de servicio, es que nadie en la iglesia se sirve a sí mismo. Nadie se sirve a sí mismo. No sé si escucharon la historia una vez de alguien que tuvo una imagen del cielo y una imagen del infierno. En la imagen del infierno la idea era que había una mesa larga y comenzar desde un lado de la mesa y de otro lado de la mesa y tenían sus brazos tiesos, entonces nunca podían comer porque no podían llevar la comida a la boca, estaban flacos, no podían comer. Y eso era un infierno porque toda la vida sufriendo hambre. Después soñó con el cielo, no sé si fue real o no, pero había una mesa larga y todas las personas sentadas enfrente a la otra, con sus brazos tiesos, pero bien gorditos, bien alimentados. Y lo que hacían es que con su brazo le daban de comer al de enfrente. Y los de enfrente le daban de comer al otro. Porque así funciona la iglesia. La iglesia funciona cuando los miembros se sirven unos a otros y no se sirven a sí mismos. Que cuando, pastor, gracias por el sermón, qué buen sermón, o que salió en YouTube o lo que sea. No importa eso. ¿Te ayudó en algo? ¿Te ayudó en algo? ¿Te sirvió? Yo estoy para servir. No es para ser popular o lo que sea. Estoy para servir a otros. Eso es lo que me interesa. No nos edificamos a nosotros mismos. No nos edificamos para hacernos reconocidos, sino para que otros crezcan. La idea es, con ese reconocimiento que otros me dan, ¿qué puedo hacer para que otros crezcan? Porque la Biblia también habla de que uno tiene que alábete al extraño y no tu propia lengua. Claro que sí, damos gracias por los hermanos, Pablo lo hace por Epafrodito y por otro, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Lo guardamos para nosotros o lo usamos para otros? Porque estamos para edificarnos. ¿Cómo aplicamos todo esto? Vamos a Hechos 2:42, vamos a ir más rápido ahora para terminar. Hechos 2:42. Me encanta este texto, es uno de mis favoritos del Nuevo Testamento, porque la pregunta que viene es, ¿hay algún tipo de lineamiento o dirección en la Biblia donde todo esto que hemos visto recién, exaltación, evangelización y edificación, se ponga en práctica? Es decir, ¿hay algún tipo de ilustración o ejemplo de cómo la iglesia en el Nuevo Testamento hacía esto?
Hechos 2:42. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahí están los convertidos. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí tengo la ilustración más clara, simple, sencilla y bíblica de qué es o cómo pone en práctica la Iglesia su filosofía de ministerio. Y hay aquí 4 cosas que nosotros no podemos pasar por alto. La primera es el ministerio de la palabra. Los cristianos de la Iglesia primitiva, te recuerdo que el libro de los Hechos el libro de los Hechos no nos da doctrina a nosotros. Nosotros no podemos emular todo lo que se hacía en el libro de los Hechos, porque fue un momento en la historia, pero hay principios que nosotros tenemos que usar y tenemos que tener en cuenta. Y este es un principio. Este es el momento en que el autor de Hebreos, Lucas, está mirando de afuera y dice: mire, esto es lo que hacía la iglesia cuando se convirtió. Después habla de que vendían todas las cosas, esa es la acción que ellos hacían, pero básicamente la filosofía de trabajo eran estas 4 cosas. Ellos primero perseveraban en el ministerio de la palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles o la enseñanza de los apóstoles. Lo que enseñaban los apóstoles, ellos perseveraban. ¿Qué significa perseverar? Básicamente que no le entraba por un oído y le salía por el otro. Perseveraban. Escuchaban algo, lo ponían en práctica, sobre la santidad, sobre la justificación, sobre la salvación, sobre el arrepentimiento, sobre la vida matrimonial, sobre la atención a los hijos, sobre el trato con los padres, sobre la responsabilidad en el trabajo, lo que escuchaban de la enseñanza sobre la vida de piedad, ellos perseveraban en eso. No esperaban que el pastor o que los apóstoles después de 2 años volvieran a enseñar lo mismo. Ellos perseveraban en eso, perseveraban. Porque la enseñanza es el medio principal para llevar al cristiano a la madurez. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el ser humano, el creyente, hombre o mujer, sea perfecto, completo, esa es la idea, no sin pecado, enteramente preparado para toda buena obra, que son las que Dios preparó de antemano. La palabra es enseñada, la predicación es dada, la Biblia es lo que se necesita. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios que se enseña una y otra vez, el Espíritu Santo trabaja. Entonces, el pastor, claro que es responsable de manera principal. Pero también hay otros medios que se sujetan a este primer punto, que son esenciales para ver el desarrollo y cumplimiento de la razón de la existencia de la Iglesia. Claro que hay otros medios donde uno se aprende de la Escritura, la lectura de la palabra de Dios, escuchar buenos sermones, charlar acerca de la Escritura con otros hermanos. Eso ya entra en el segundo punto que vamos a ver ahora. Pero no es el propósito introducir innovaciones, sino centrarse en la enseñanza de la palabra de Dios. El cartel que pusimos la semana pasada dice Iglesia Bíblica de Villa Regina. Y tiene una razón de que diga Bíblica de Villa Regina, es que la Iglesia se basa en las Escrituras y el funcionamiento pretende ser de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y si no está bien, se corrige. Pero esa es la idea. La Iglesia cumple su propósito de adorar o exaltar, evangelizar, edificar, cuando cumple el ministerio de la palabra. Cuando la palabra es lo primero. Lucas no puso primero la oración, ni el partimiento del pan, ni la comunión. Puso la palabra. Es la primera cosa. Segundo, el ministerio de la comunión. Y no tenemos tiempo ahora para leer, pero hay más textos en Hechos capítulo 2. Bueno, ya de ahí si lo tiene el versículo 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos, tenían algo en común, la comunión. Capítulo 4, versículo 32 también lo dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, los creyentes no pueden vivir efectivamente si están aislados. Se necesitan. Hay más de 30 los unos a los otros en el Nuevo Testamento. Pero somos tan cabezaduras, que hay cosas en nuestra vida que creemos que las podemos hacer solos como cristianos. Que no necesito de los hermanos. Pero dice los unos a los otros, exhortarnos, perdonarnos, amarnos. ¿Cuántos hay? Hay un sermón en YouTube sobre esto que enseñamos acá, sobre los unos a los otros. Perdonando las ofensas unos a los otros. Misericordiosos unos a los otros. ¿Cuántos unos a los otros hay en la Escritura? Entonces no existe el aislamiento, no existe el llanero solitario, no existe el que vive con su Dios y su Biblia en su casa y los sermones de YouTube. No existe tal cosa. No está bien hacer eso. O sea, no estoy diciendo que esté escuchando mala enseñanza, pero no existe la comunión así. Tuve comunión con la iglesia de Miguel Núñez. Mentira, no tuve comunión con nadie. Estuve escuchando un video nada más. No existe tal cosa. Y escuchen, la comunión incluye estar juntos. La comunión incluye amarse unos a otros. La comunión incluye estar en comunidad. La comunión incluye escuchar a otros y sus preocupaciones. Sentarse en una clase. Compartir una enseñanza. Conocer las necesidades de otra persona. Amar a los hermanos. Cantar juntos. Orar juntos. Dar a conocer nuestra vida. Hasta lo más posible abiertamente que sea, sin violentar la privacidad. Y no siempre, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, todos estamos bien, pero después pedimos motivo de oración. Y entonces no estás bien. Compartir cómo estamos. Un ministerio de grupos de oración y discipulado, que es lo que voy a compartir al final, un ministerio de grupos de oración y discipulado, es parte de este enfoque de la filosofía del ministerio que apunta a que podamos tener comunión entre semana. Pero, y quiero ser sumamente claro con esto, no es lo único. Pues si ustedes viven en la misma ciudad, los que estamos aquí, todos diferentes ciudades, Roca, Regina, y todos, disculpen los demás, Chichinales, Chipolete y todo lo que va. Si solamente esperamos tener una actividad en la semana y no nos visitamos, no tomamos tiempo, no solamente para recibir gente en mi casa, sino para visitar en la casa al otro, insistir, puedo ir a tu casa y abrir mi casa para que yo sea visitado y visitar al hermano, estamos mal, ¿eh? Estamos mal. Tenemos que preocuparnos. Y no estoy diciendo que hagamos una tertulia todos los domingos ni todos los sábados. Pero nos preocupamos en visitar a los hermanos, abrimos nuestra casa. Eso es parte de la comunión. Esta semana en la clase de Ministerio Pastoral, me dio risa, el profesor dijo, ¿nunca se pusieron a pensar quién arregló el techo de la casa que rompió el paralítico? ¿Nunca se pusieron a pensar que ese hombre le rompieron el techo de su casa? Pero estaban teniendo reunión ahí. ¿Quién arregló el techo de la casa de ese hombre? Preocupémonos. La preocupación por visitarnos con la prudencia adecuada, también otra vez digo, porque después pasa que lo va a visitar y llega a las 7 y se va a las 12:30 de la noche. Eso no es una visita casi, es un hospedaje ya. Ahora, si se ponen de acuerdo no hay problema de estar tanto tiempo, pero por lo general es así, podemos charlar un rato, tomar unos mates, compartir, puedo orar por vos. Prudencia, eso tiene que ver con la ética también. Con el cuidado, tiene que ver con el amor al hermano, que se preocupa porque tiene otra cosa que hacer en cierto horario. Pero detrás de eso está, yo quiero tener comunión con mi hermano. Yo quiero compartir con él un rato. El ministerio de la comunión. Tenían en común todas las cosas. Teniendo comunión. Número 3, el misterio de la cena del Señor. El texto está claro allí en Hechos 2, el partimiento del pan. Y eso, en el tiempo bíblico, en muchos lugares lo hacen, es un ágape, ¿no? Se sentaban a comer, comían y en un momento el dueño de casa o los que estaban allí decían, vamos a partir el pan, y en ese momento recordaban la muerte de Cristo.
y hacían lo que nosotros hacemos en la Santa Cena. La Santa Cena es la corona de toda la adoración cristiana pública. Nosotros lo hacemos públicamente. Yo les digo, hay dos formas de ver cómo se practica la Santa Cena en las iglesias cristianas. Una es abierta y otra es cerrada. Nosotros hacemos en forma abierta. La forma cerrada es que se hace una reunión antes y todos los miembros solamente participan y nadie más. Pero nosotros hacemos en forma abierta para aquellos que son cristianos, se han convertido y están de visita o algo, pueden participar. La realidad es que aún a veces ha pasado que personas son miembros de la iglesia y resulta que no eran cristianos. Pues, porque puede pasar. No entendió el evangelio y se bautizó. A mí me ha pasado eso. No a mí, sino con personas en mi iglesia. Y ha pasado aquí también. Hemos bautizado gente que finalmente no eran cristianos. Pero no obstante hay que tener cuidado. No es que cualquiera toma la Santa Cena. Si soy bautizado por inmersión, no es todo lo que me interesa, ni es lo que le interesa a la iglesia. Porque hay gente que solamente fue pasado por su vida no muestra que tiene un cambio. Entonces está comiendo un juicio para su propia... La iglesia, la gente, el pastor y otros no pueden no darse cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y vas a pagar por eso. Porque estás pasando por alto el valor de la muerte de Cristo. Estás aparentando algo que no sos. Es muy serio. No se puede descuidar este ministerio. Está en la filosofía de la iglesia primitiva. Partían el pan. Recordaban a Cristo y su muerte. Por eso hay que corregirlo eso. Y hay que tener cuidado, sumo cuidado. Porque no estamos de acuerdo en hacer algo cerrado, donde personas que nos visitan y que realmente son cristianos, pero no son miembros, quieren disfrutar de recordar a su Salvador. Estamos contentos con eso. Y finalmente, número 4 es el ministerio de la oración. El texto dice, y las oraciones. El partimiento del pan y las oraciones. El libro de Hechos nos da muchas señales de eso. En 1.14 estaban todos juntos, unánimes, orando. En 3.1 también estaban orando. 4.23 al 31, 6.4, 10.9, 12.5. La iglesia oraba por los líderes, capítulo 6. La iglesia oraba por los misioneros, capítulo 13. La iglesia oraba por los enfermos, Santiago, capítulo 5. La iglesia oraba por los gobernantes, 1 Timoteo, capítulo 2. La iglesia oraba. Las oraciones. ¿Cómo hace la iglesia el ministerio de oración? Hace muchos años atrás parece que no solamente existía el día de reposo, que era el día del Señor, pero ahora es el día del miércoles, el día de la oración. Ahora si el día miércoles no tenés oración, la iglesia no ora. Pero la iglesia no tiene que solamente orar el día miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tiene que orar todos los días. Pero como iglesia, tiene que buscar una forma en que esto funciona. En nuestra iglesia funciona el domingo a la mañana, a las 10 de la mañana. Y el domingo a las 10 de la mañana, el tiempo de oración es tan importante como la Santa Cena. Y es tan importante como escuchar la palabra de Dios. Y es tan importante como la comunión. Porque está dentro de las 4 cosas que Dios manda. La oración. Es la reunión importante de la iglesia. Pero yo no diría la reunión. Es el tiempo de la iglesia de oración. Y es como lo practicamos acá. Es como podemos hacerlo ahora. No es que los hermanos no pueden juntarse en una casa o quieren orar. Claro que pueden hacerlo. Pero la iglesia, Hechos 2:42, la iglesia, los convertidos, se juntaban a orar. En ese momento oraban, tenían oraciones cuando estaban juntos. Nosotros lo hacemos así porque los días de la semana no pueden venir hermanos de lejos. Por eso estamos implementando otra cosa más, que ya lo voy a mencionar. Pero esta es la oración de la iglesia. Es importante estar en la oración de la iglesia, desde el principio hasta el final. Esperar a los hermanos, maximizar el tiempo cuando oramos. Y eso también, hermanos, cuando tenemos 20 minutos, 25 minutos para orar. Entonces, cuando se escucha que estoy leyendo la oración del Valle de la Visión, de las oraciones puritanas, diga amén y termine y escuche. Pues si usted sigue orando, aparte de eso, confunde. Hay una razón por la que hacemos esto. Y si no tuvo tiempo de orar, bueno, no tuvo tiempo de orar. Por eso tenemos que orar cortos y repetir si es necesario.
pero muestra que amamos a los hermanos estando a tiempo, no tomándolo como una simple apertura del culto del domingo. Es un tiempo de oración. No es que, bueno, voy más tarde porque el culto empieza a 10 y 20. No, el culto empieza a las 10, donde nosotros nos juntamos para orar, que es lo que necesitamos. Y concluyo. La iglesia tiene enseñanza. Nuestra iglesia tiene enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, ahora hay que continuar enseñando y aprendiendo. La iglesia tiene tiempo de oración. Hay que buscar más oportunidades para orar y saber por qué y cómo oramos. Y la iglesia tiene comunión. Pero hay que crecer en este aspecto y hay que ser intencionales en visitarnos. ¿Por qué? Porque el propósito de la iglesia, el fin de la iglesia, la razón de la iglesia, la meta de la iglesia, la filosofía de la iglesia es exaltar a Cristo, es evangelizar al mundo y es edificar a los santos. Por eso, como iglesia, y después de orar y tomar tiempo, es que vamos a implementar durante la semana, y esto es para todos aquellos que quieran participar, pero se hizo una votación en el grupo de la iglesia, y el día jueves es el día que más cantidad de gente ha hecho esto. Esto fue absolutamente imparcial, porque hay gente que podía venir los jueves o los viernes o los miércoles, pero podían estar los jueves, entonces se ha definido hacer los jueves. Los grupos de oración y discipulado que le llamamos God, esto está tomado, la filosofía está tomada de la iglesia de Campana, la iglesia de Buenos Aires, lugares donde ha sido útil. Y por eso estamos aprovechándolo y se han hecho cambios para aplicarlos a nuestra necesidad y a nuestro entorno. Donde cada miembro de la iglesia, aquellos que son invitados, pueden aplicar a su vida diaria las verdades expuestas el día domingo. Si no va a tener un estudio bíblico, no va a haber alguien predicando ese día. Lo que queremos es que los grupos hagan que la palabra de Dios siga corriendo y obrando a lo largo de la semana en las mentes, en los corazones de los hermanos, con el propósito de que Dios aplique su palabra en la vida de cada creyente. Aquí va a haber un moderador, en Roca hay un moderador y en Chipolete hay un moderador. El próximo jueves a las 21 horas, tanto en Roca como en Regina, se van a comenzar los estudios de oración y discipulado, grupos de oración y discipulado. Hágase el tiempo para venir. Hágase el tiempo para participar. No están diseñados como un estudio bíblico. No están diseñados como una clase. No están diseñados como una conferencia. Porque eso ocurre en el púlpito. La enseñanza ocurre el domingo en el púlpito. Sí están diseñados para que ustedes puedan aplicar la enseñanza en la vida de cada uno de ustedes. Es decir, crear el contexto para que ustedes puedan reflexionar, para que ustedes puedan aplicar la palabra que se enseñó, las verdades que son expuestas de forma personal, de forma práctica, animarse, ser animados por otros, continuar la carrera, proveer aliento para que tengan si es necesario, corregirse amorosamente, protegerse del desvío. No para opinar o decir lo que me parece acerca del sermón, porque va a abrir un debate que no queremos hacer eso, pero sí reunirnos con la intención de compartir con el otro, con el hermano y con el resto de los hermanos acerca de cómo bendijo mi vida la palabra del domingo y cómo podría ser llevada a la práctica. Requiere esfuerzo, hermanos, yo sé, pero vale la pena. Vale la pena tomarse unas horas, 1 hora y media, 2 horas, 1 hora y media, por ahí, el jueves, venir y participar. Hacemos tantas cosas, nos quedamos a ver el partido tarde, si juega la Argentina, lo que sea, venir a escuchar la palabra de Dios. No van a reemplazar la reunión del domingo, así que por favor, no piense que porque vine el domingo, vine el jueves, no tengo que venir el domingo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y lo último es que el éxito, por así decirlo, que tenga el grupo de oración y discipulado no depende de la cantidad de personas. No depende de la cantidad de personas ni de la rapidez en que se multiplica la cantidad de personas. Somos 20, ahora éramos 15, hace poco, ahora somos 25. No.
tampoco por la frecuencia de las reuniones. Un grupo efectivo no es aquel donde los miembros se impresionan por el conocimiento bíblico del moderador. No buscamos eso. Sino donde los miembros toman interés genuino por las otras personas y tiempo de oración. Y cuando escuchan, ¿sabes qué? El domingo, cuando escuché sobre exaltación, evangelización y edificación, como que se me acomodaron la estantería. ¿Por qué? Porque yo tenía otra idea de esto. Mira, a mí me pasó esto cuando... qué bueno, pero sabes que sentí una carga, pues vamos a orar por este hermano ahora que tiene esto. Y mientras el moderador está avanzando y haciendo las preguntas adecuadas, la iglesia aprende creciendo en santificación. Jueves, 21 horas. Los de Regina, Chichinales, que puedan hacer el esfuerzo de estar aquí. Jueves, 21 horas, en Roca. Los que vienen siempre que han venido de Fernández Oro, pero también en Chipoleti los días viernes. Grupo de oración y discipulado. Como propósito para la iglesia, como parte del propósito de la iglesia de tener comunión unos con otros. Gracias, hermanos. He tomado un poco más de tiempo hoy, pero era necesario para recordar estas cosas. Y si quieren repasarlo, el sermón va a estar subido en audio para no hacer bien los deberes el día jueves, pero les esperamos que puedan venir y participar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, aún los que estamos en el ministerio, creemos que tenemos mejores ideas. Ayúdanos a supeditar todos los proyectos, las ideas que tenemos, supeditarlos completamente, sujetarlos al recuerdo de que es tu iglesia y que estamos para exaltar a Cristo, estamos para evangelizar a los perdidos y estamos para edificar al cuerpo de Cristo. Ayúdanos, te rogamos, Señor. Te pedimos por la actividad de los jueves, para que sea una bendición para los hermanos, un ánimo, verse, compartir juntos, tener comunión, sentirse libres, no sentirse presionados, pero estar aquí porque quieren recordar, meditar en lo que han aprendido, preocuparse por otros, orar por otros, invitar a otros, y aún incrédulos que puedan escuchar y ver el testimonio de los hermanos de lo que han aprendido. Señor, te rogamos que tú pongas tu mano de bendición sobre este proyecto que creemos que está en el marco de Hechos 2:42. Por eso te rogamos que tú lo bendigas hasta el tiempo que tú permitas que sea realizado, porque tú eres el Señor de la iglesia, no nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.